Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Allí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacernos las preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Bienvenidos al 11º episodio de Reproductivity. En este capítulo de medicina trataremos el tema telemedicina. La telemedicina nace de la necesidad de romper las barreras de acceso entre pacientes y médicos en todo el mundo, y nace gracias al desarrollo y a la unión de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Sin embargo, desde el siglo XX a principios, sobre los años 1900, están los primeros reportes del uso de medicina a distancia. Estos en Australia cuentan que utilizaban radios operados por dínamos movidos por pedaleo de bicicleta para comunicar a médicos con pacientes que estaban ubicados a gran distancia. A partir de esto, el uso del radio y del teléfono empezó a volverse más frecuente. Hoy conocemos la telemedicina como videotelefonía gracias al desarrollo de las tecnologías que tenemos hoy, gracias a los métodos diagnósticos avanzados y aplicaciones que permiten enviar, compartir y luego valorar pacientes y sus imágenes a través de aplicaciones de computación, de historia electrónica, etc. Y por supuesto, el gran desarrollo que ha habido en dispositivos telemédicos, hasta el punto en que hoy tenemos múltiples dispositivos que operan desde nuestro celular y que pueden verificar estado de salud, el corazón, niveles de azúcar a distancia. En términos de terminología, valga la redundancia, hay tres términos principales que diferenciar. La telemedicina o telesalud, aunque ambos aprobados y utilizados intercambiablemente por la OMS, tienen una ligera diferencia. La telemedicina se refiere a todos los aspectos de la salud, incluyendo los cuidados preventivos. La telesalud, en cambio, habla más del acceso a sitios remotos, sin necesariamente poder proveer todo el cuidado necesario a los pacientes. Y el último término, del inglés e-health, es más utilizado en el Reino Unido y en Europa, y busca englobar toda la categoría: telemedicina, historia electrónica y otras tecnologías desarrolladas para el cuidado de la salud. Ya decíamos que los primeros reportes de telemedicina datan de 1900 en Australia. Hicieron falta 67 años más para que se fundara la primera clínica especializada en telemedicina en el mundo. Esta fue fundada por Kenneth Bird en Massachusetts, en el Hospital General, y buscaba poder ayudar a pacientes que estuvieran en el aeropuerto, ya que había un gran tráfico entre el aeropuerto y el hospital para viajeros o personal del aeropuerto, y poder tratarlos. Posteriormente, en 1989, se funda la compañía Medphone, que buscaba por comunicación telefónica desfibrilar a pacientes en paro cardíaco. Esta compañía se ha desarrollado al punto que hoy trabaja con telefonía celular. Como todo, la telemedicina tiene ventajas y desventajas. Unas de sus principales ventajas son, por ejemplo, el romper barreras de distancia y acceso. La tecnología, la telefonía celular y el Internet han logrado ayudar en esta causa. Hoy, la telemedicina logra, por ejemplo, supervisión en casa de personas de la tercera edad o pacientes con diabetes, por ejemplo. Ha logrado también disminuir los traslados innecesarios a las urgencias para descongestionar los hospitales, y también ayudar a tratar a pacientes con problemas de movilidad o que estén muy lejos. Otra ventaja es la educación. La telemedicina ha sido vital para la formación de especialistas, tanto en medicina como en enfermería, como en personal de atención prehospitalaria a distancia. Otra ventaja es la disminución de las enfermedades transmisibles, ya que se puede utilizar la telemedicina para que los profesionales de la salud no vayan necesariamente a zonas contaminadas, por así decirlo. Y por último, una ventaja importante
es disminuir la ansiedad que algunos pacientes, sobre todo de la tercera edad, sienten cuando van al médico con el llamado síndrome de bata blanca. Esto permite hacer valoraciones sin necesidad de provocar la ansiedad de los pacientes. Pero también hay algunas desventajas. La primera de ellas, que implementar tecnología y entrenamiento para la utilización de estas tecnologías siempre incurrirá en costos. Luego, no todos los países y sus sistemas de salud están siempre en la capacidad de implementar tecnologías como esta. Otra desventaja es la disminución o la pérdida en el vínculo entre el paciente y el médico que puede haber utilizando la telemedicina, por ejemplo los celulares. También puede haber algunos errores, por ejemplo, en la utilización de medicamentos por pacientes al no haber entendido bien las instrucciones, puesto que no está uno cara a cara con el paciente. El riesgo en la pérdida y el compromiso de la información que siempre hay a través del Internet sería otra de las posibles desventajas. Algunos estudios, sobre todo un estudio australiano, ha mostrado que puede incrementarse el tiempo en consulta. Luego, para quienes manejan los recursos en salud, esto podría representar mayores costos. En este estudio hablaban de un aumento entre 15 a 30 minutos utilizando la telemedicina. En algunos países, una desventaja puede ser la parte legal, ya que no está estructurada la telemedicina en todos los países y implementar servicios como este no siempre resultará fácil por esta razón. La última desventaja que encuentro es la dificultad para iniciar tratamientos de urgencia cuando se requieran. En un artículo en El Tiempo, publicado en julio de 2018, hablan de algunas dificultades que hay en nuestro país en este respecto. Ponían el ejemplo de la clínica Manuel Elkin Patarroyo en Inírida, en donde no siempre se cuenta con la red suficiente de internet para enviar de manera urgente los estudios para que sean leídos en Bogotá. Luego, no siempre es posible iniciar un tratamiento que se requiera de forma rápida. Hay varios tipos de telemedicina, o varias categorías en las que se agrupan. La primera se llama almacenamiento y envío. Esto es un servicio no en línea en el cual se pueden enviar, por ejemplo, fotografías de lesiones de la piel o imágenes de radiología como radiografías, o por ejemplo lecturas de biopsias para los patólogos. Y de forma no presencial, obviamente por telemedicina, un médico puede, y no en tiempo real, leerlas para posteriormente pasar un reporte y unos resultados a los pacientes. Esto ya lo estamos utilizando en Conceptum, donde tenemos el servicio de telemedicina funcionando, vemos pacientes alrededor del mundo, hacemos consulta por videollamada, pero precisamente para este tema tenemos el servicio. Muchas ocasiones leemos los resultados y luego posteriormente nos comunicamos por videollamada con los pacientes. Tenemos la forma de almacenar todas las imágenes y todos los estudios que nuestros pacientes nos envíen en nuestro servicio de historia electrónica para posteriormente analizarlos. Incluso hemos llegado a hacer juntas médicas con pacientes a distancia, todo utilizando nuestros servicios electrónicos y de historia electrónica. Otra forma de telemedicina es el monitoreo remoto. Ese se utiliza cada vez más, sobre todo en países de ingresos altos, donde hacen vigilancia de pacientes, por ejemplo, con diabetes, a través de dispositivos que pueden medir el azúcar y enviar el resultado a los médicos. O por ejemplo, ahora se están utilizando los nuevos relojes de Apple, las nuevas versiones y algunos otros relojes inteligentes para medir frecuencia cardíaca e incluso hacer un electrocardiograma y enviarlo a su médico. Y la última es la interacción en tiempo real, que ya la mencionaba un poco. También la estamos utilizando nosotros en Conceptum, y es, por ejemplo, utilizar las videollamadas para conectarse con pacientes que no están acá. Quiero contarles un poco que en Conceptum tenemos dos tipos de programas para telemedicina. Un programa que estamos implementando que se llama Consulta de 15 minutos, en la cual a través de llamada, correo electrónico o videollamada hacemos una asesoría de 15 minutos gratis a pacientes con problemas de acceso a nuestras oficinas en Bogotá. Hemos utilizado satisfactoriamente esta tecnología con pacientes, por ejemplo, en Aguachica, Cesar, o incluso más cerca en Cundinamarca. Y tenemos un programa formal de consulta virtual que utilizamos constantemente con nuestras pacientes alrededor del mundo. Tenemos pacientes en Italia, tenemos pacientes en Centroamérica, tenemos pacientes en Norteamérica y en otros países europeos. Siempre utilizando la videollamada
y posteriormente el registro electrónico de los estudios que nos envíen, del concepto que emitamos y posteriormente seguimos el control, ya sea aquí en Conceptum cuando la paciente pueda venir o seguimos por telemedicina cuando sea necesario. Otra forma de telemedicina que también utilizamos nosotros en nuestra unidad es la teleenfermería o asesoría a distancia. Tenemos algunas herramientas como la comunicación de pacientes con nuestras enfermeras para solución de problemas como la utilización de medicamentos y también tenemos herramientas virtuales como videos grabados especiales para nuestras pacientes en los cuales enseñamos cómo poner cada uno de los medicamentos que utilizamos. Además, múltiples videos respondiendo a preguntas básicas que la mayoría de nuestras pacientes pueden tener. Esto ha sido de gran utilidad y ha sido muy satisfactorio. Nuestras pacientes han dado una retroalimentación muy positiva a todas estas herramientas. Otras formas de telemedicina también son, por ejemplo, la cirugía remota o la telecirugía, utilizada gracias al desarrollo de dispositivos como el Da Vinci, que ha permitido la cirugía a distancia. En otros países incluso se resuelven situaciones de emergencia o situaciones de cuidado crítico a pacientes mediante el uso de telemedicina. Australia es un país pionero en ese sentido. Pero ¿cómo estamos en Colombia? A 2014, según la Fundación Gapminder, Colombia estaba en el puesto 67 en cuanto a médicos por persona. Según estos registros, en Colombia hay 1.82 médicos por persona. Esto no es un registro tan bajo si lo comparamos con otros países como Estados Unidos, donde es de 2.5. No estamos mucho más abajo que eso. Algunos países europeos como Rusia tienen 4 médicos por persona, pero no estamos mal. Estamos muy similar incluso a países como China, que hoy son muy desarrollados en temas como en salud. Para 2014, el mismo año en el que estoy dando esta cifra, un artículo en El Tiempo publica que había 2.184 servicios de telesalud en 685 redes. Para 2017, estos servicios aumentaron un 30%, llegando a cubrir hasta 109 especialidades. Sin embargo, desafortunadamente, no siempre que los servicios están disponibles quiere decir que funcionen y se utilicen. Muchos de los servicios de telesalud en Colombia están disponibles, pero no funcionan debido a barreras como por ejemplo el Internet. Ya mencionaba antes el caso de Inírida, el caso que menciona también este artículo en El Tiempo. Puesto que la conexión de Internet no era muy buena entre ese departamento y Bogotá, había dificultades para enviar la información de forma precisa y en tiempo real. La Ley 1419/2010 en Colombia habla de los servicios de telesalud y estipula que se faciliten para todos los pacientes. Sin embargo, no todas las EPS y las IPS han podido implementarlos, ya que, como hablábamos antes, estas tecnologías implican un costo adicional. Se habla que en Colombia hoy hay que en Colombia 1 de cada 4 instituciones puede proveer un servicio de telemedicina. Entre las principales especialidades que lo utilizan son la medicina interna, la ginecología y la psiquiatría. Un poco más relegadas, pero también en la parte alta del ranking, están por ejemplo la dermatología y la medicina general. En Estados Unidos, en cambio, a pesar de ser más rígida la legislación y de ser más difícil para los médicos acceder a permisos para prestar servicios de telemedicina, hay múltiples plataformas, sobre todo privadas, para servicios a distancia de doctores, enfermeras y servicios de salud en general. Les dejo en el blog del podcast los diferentes enlaces a unas de las compañías más importantes de telemedicina en Estados Unidos para que los visiten. Eso fue todo por hoy. Espero haberles dejado algunas inquietudes y que hayan conocido un poco de telemedicina, cómo funciona en el mundo, en Colombia y en Conceptum, donde les recuerdo que tenemos un programa de 15 minutos gratis para pacientes que tengan dificultades en el acceso a servicios de salud con ginecólogos expertos en medicina reproductiva, sobre todo, y que está disponible para orientar el caso de forma rápida. Y también disponemos de un servicio formal de consulta a distancia del que pueden disponer todas las pacientes alrededor del mundo. Recuerden que Reproductivity alterna cada 2 semanas entre temas de medicina y productividad y tecnología. Los invito a visitar www.conceptum.com. Ahí encontrarán tanto el audio del podcast
como el blog, donde dejaré los links a los que nos vayamos refiriendo en temas cada semana. Visiten también www.miembarazo.com.co. Recuerden que estamos también en todas las redes sociales. A mí particularmente me encuentran como Pedro Montoya MD, tanto en Instagram como en Twitter. Visiten nuestro canal de YouTube Conceptum Fertilidad. Ahí encontrarán los videos de todos los temas que tratamos y los audios del podcast. Déjennos las preguntas que quieran. Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio.